Muy buenas tardes con todos. Bueno, ya buenas noches, ¿no? Ya son más de las 6. Eh, Unos minutos, vamos a esperar unos minutos mientras se conectan sus compañeros. Esperamos unos minutos más para empezar con nuestra clase del día de hoy. Ya, a ver, avisemos a todos, pasemos la voz. Ya iniciamos con el curso de geografía. Muy buenas noches, Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, esperamos entonces mientras el sistema se va estabilizando. He tenido algunos problemas con con la conexión. Espero que todo esté yendo bien. Muy buenas tardes, Ever Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, esperamos unos minutos. Ya, por favor, avisen a sus compañeros, compartan. Ya iniciamos con el curso de geografía. Nuevamente, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Soy el profesor Dux, soy de geografía y vamos a hoy día iniciar con nuestro octavo tema. Nuestro octavo tema tiene que ver con el calentamiento global y tiene que ver también con el cambio climático. Ojo, hoy día vamos a aprender a distinguir estos dos conceptos que generalmente en la mayoría de oportunidades confunden, ¿no? Vamos a conocer más sobre este proceso, las consecuencias que están trayendo en la actualidad el cambio climático y sobre todo cuáles son las causas, qué es lo que origina, qué es lo que ocasiona el cambio climático. Antes de pasar a desarrollar nuestro tema, no se olviden que a lo largo de esta semana la Academia Perú Libre ha programado una serie de seminarios a partir de las 9 de la noche hasta las 10:30, ¿no? El objetivo de estos seminarios es realizar un repaso general, ¿no? Tipo San Marcos, con preguntas de eco. Entonces, el objetivo es de que ustedes se enganchen a estas conexiones y practiquemos juntos, ¿no? El día de hoy, jueves 30, vamos a tener al profesor de lenguaje Gustavo Reyes. El día viernes, Historia del Perú, con el profesor Moisés Castillo. Y el sábado nuevamente nos encontramos en Geografía, a repasar, porque se viene el simulacro para la Universidad San Marcos, ¿no? Asimismo, no se olviden que el día domingo a las 3 de la tarde tenemos el simulacro, ¿no? El primer simulacro de aptitud de ciencias y tipo San Marcos, ¿no? Entonces necesitamos de que ustedes se inscriban con sus respectivos delegados en sus respectivas aulas para que puedan participar de este primer simulacro. Bien,
Bien, creo que ya estamos con la hora. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver justamente con uno de los temas actuales más candentes de la época, ¿no? Entonces, este tema es muy hablado a nivel mundial inclusive, y en los últimos exámenes de admisión está viniendo constantemente, ¿no? Preguntándonos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar a desarrollar nuestro tema el día de hoy, que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático, ¿ya? Ojo que, ojo que el cambio climático es casi reciente, por así decirlo, ¿ya? A inicio de los 90 solamente se hablaba de calentamiento global, ¿ya? Pero conforme han ido avanzando las investigaciones científicas, han ido determinando que efectivamente está ocurriendo en el planeta, ¿no? Un cambio en los sistemas climáticos, ¿no? Que está originando una serie de anomalías. Es decir, que el problema se ha ido agravando cada día más. Ya no solamente estamos hablando de un calentamiento, ¿ya? Estamos ahora hablando de cambios en los patrones climáticos en distintas partes del planeta, ¿ya? Muy bien, nuestra clase del día de hoy va a estar estructurada de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a hacer un breve comentario, porque esto ya lo desarrollamos la clase pasada, sobre el efecto invernadero, ¿ya? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué papel juega en el calentamiento global y de qué manera impacta, ¿no? Genera el cambio climático, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso nada más sobre el efecto invernadero. En segundo término vamos a definir el calentamiento global, qué es lo que lo origina, ¿no? Cuáles son sus componentes, ¿no? Para poder conocer bien esta problemática, ¿no? Vamos a establecer una diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global, y a la misma vez también vamos a diferenciar entre qué es el calentamiento global y qué es el cambio climático. Muy bien. Finalmente, vamos a acercarnos a esta problemática del cambio climático, que es muy amplio, ¿ya? Tendríamos que tomar muchas clases sobre el cambio climático, hablar sobre los efectos en los océanos, en la atmósfera, ¿no? En los bosques, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hacer vamos a tratar de sintetizar, ¿ya? De qué es el cambio climático. Bien, esta es la estructura de nuestra clase del día de hoy. Hemos puesto una imagen en el fondo que retrata, ¿no? Justamente una de las causas de toda esta problemática, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? La contaminación, ¿no? Bien. Y bueno, conocer un poco sobre cuáles son los dispositivos internacionales, cuál es la legislación, el cuerpo normativo que se ha ido generando para frenar esta problemática, ¿no? Para frenar el problema de la contaminación, el problema de la protección de la biodiversidad, ¿no? El convenio marco para luchar contra el cambio climático. Es decir, se han ido aprobando a lo largo de la historia reciente, desde que se conoce la problemática, una serie de normativas, ¿no? Con el objetivo de frenar, ¿no? Esta problemática, ¿correcto? Bien, por aquí me están escribiendo, me están haciendo consultas del simulacro. Muy bien, lo que tienen que hacer es contactarse con los delegados, contactarse con el coordinador general, seguramente ya va a estar poniendo unos avisos para que ustedes puedan inscribirse, ¿ya? Ahí existen unos grupos de WhatsApp y cada grupo está dirigido por un delegado, ¿ya? Entonces hay que ponernos al tanto. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente aquí ya empiezan a llegar las reflexiones del tema, ¿no? El cambio climático es un hecho, efectivamente, ¿no? Desde la revolución industrial ha ido aumentando, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, muy bien, muy buena observación por Yamil Rosemary.
efectivamente, ¿no? Los últimos gobernantes de nuestros tiempos, específicamente el presidente de Estados Unidos, Trump, ha negado, ¿no?, que existe el cambio climático y, por tanto, ha iniciado un proceso de retiro, ¿no?, de los distintos compromisos internacionales que hasta ahora se había conseguido, ¿no? Entonces, eso es un retroceso para los avances, ¿no?, que se tiene en este rubro. Entonces, nos causa mucha preocupación ese tipo de decisiones, pues efectivamente nos hace más vulnerables, ¿no?, al planeta entero, a este tipo de impactos. Ya, entonces, rápidamente vamos a ceñirnos en la estructura de estos contenidos y vamos a iniciar con el efecto invernadero, ¿ya? ¿Qué era el efecto invernadero? ¿No? Consiste en captar el calor del Sol en la atmósfera. ¿Ya? Es un proceso natural. ¿Ya? El planeta Tierra a lo largo de su existencia ha realizado el proceso conocido como el efecto invernadero. Es decir, que en la atmósfera se ha ido almacenando el calor. ¿Ya? Ese calor, esa energía calorífica ha permitido una relativa estabilidad en la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la radiación solar, tiene que ver con el calentamiento de la superficie terrestre y tiene que ver con la captura que va a realizar la atmósfera del calor, ¿correcto? Entonces, podemos decir que es un proceso natural que genera un ambiente cálido sobre la superficie terrestre. ¿Qué sucedería si no existiera o si no ocurriese el efecto invernadero? Sería pues un cambio brusco de temperatura, ¿no? Habrían temperaturas muy altas y temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces eso haría de que sea prácticamente imposible una proliferación de la biodiversidad, ¿no? Entonces es muy importante que ocurra este fenómeno de tal manera de que se garantice una relativa temperatura sobre la superficie terrestre y de esa manera, pues, generar las condiciones para la vida, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver de cómo este proceso natural está siendo alterado, ¿ya? Está siendo manipulado, está siendo ya modificado artificialmente, ¿no?, por la acción humana, por la sociedad. ¿Ya? Entonces aquí en esta fotografía, miren, estamos observando de la radiación solar, ¿no?, que llega a la Tierra, que alimenta el sistema climático, ¿no? Y parte de esta radiación va a ser reflejada en la Tierra y la atmósfera, ¿no? Y va a salir expulsada. Pero va a haber una parte de esta energía solar que va a quedarse atrapada en la atmósfera, ¿no? Esa energía calorífica va a permitir, pues, ¿no?, de que se desarrolle la vida en la Tierra, ¿no? Va a regular la temperatura, ¿no? Va a hacer de que no haya cambios bruscos de temperatura, altos y bajos, ¿no? Bien. Entonces, es un proceso natural, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la causa de este efecto invernadero? La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Cómo ocurre este proceso de captura, de almacenamiento de energía en la atmósfera? Que justamente pequeñas cantidades de gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera y cumplen el papel de contener y almacenar la energía calorífica. Eso es lo que establece una temperatura media en todo el planeta. Entonces, el aumento de concentración de estos gases de efecto invernadero hace de que retenga más calor, ¿no? Y al retener más calor, pues va a aumentar la temperatura, ¿no? Lógicamente. Y eso va a llevar a originar el problema que vamos a estudiar más adelante, ¿no?, que es el calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa del efecto invernadero? La concentración de pequeñas cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Y eso va a traer, por supuesto, las consecuencias, ¿no?
Formación de ríos a partir de descongelamientos de glaciares, ¿no? Una serie de procesos que son naturales, va a regular la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, este es el proceso del efecto invernadero. Ocurre independientemente de cualquier otro proceso, es natural. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver aquí en una imagen más a detalle acerca de cómo ocurre este fenómeno, este proceso conocido como efecto invernadero. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes pueden observar esta imagen, ¿no? Toda la capa celeste que ustedes están viendo es la atmósfera. ¿Ya? En la superficie está la sociedad, ¿no? Y desde el espacio exterior llega, pues, ¿no? Llega la energía solar. Parte de esta energía solar va a ser atrapada, ¿no? Va a ser retenida, capturada por la superficie terrestre y parte va a ser reflejada en la atmósfera, ¿no? Y eso va a regular la temperatura de la Tierra. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es de que la sociedad, ¿no?, ha ido emitiendo una cantidad excesiva de gases de efecto invernadero a la atmósfera que ha originado un sobrecalentamiento de todo el planeta, ¿no? Es decir, hay tanta cantidad de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que capturan y almacenan el calor, ¿no? Haciendo de que la temperatura promedio de la Tierra vaya en aumento, ¿ya? Entonces, si normalmente la temperatura promedio de la Tierra era de 15 grados Celsius, ahora con el calentamiento global va a ir aumentando a 16 a 17 grados Celsius. Va a haber un aumento lento, progresivo, de la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Pero eso ya va a ser ya por causas antropogénicas, ¿no? Va a ser por causas sociales, ¿no? Pero en esta imagen todavía no estamos viendo el impacto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el proceso natural, el proceso normal de efecto invernadero, ¿correcto? Muy bien. La atmósfera entonces, por un proceso natural, va a ir atrapando el calor y ese calor va a permitir, ¿no?, de que exista una temperatura adecuada sobre la superficie terrestre, ¿no?, que va a permitir el desarrollo de la vida y el desarrollo normal de las actividades. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a establecer inmediatamente cuál es la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. ¿Están relacionadas unas con otras? Sí, están relacionadas. ¿Tiene que ver el calentamiento global con el cambio climático? Sí, tiene mucho que ver, ¿ya? Es decir, el calentamiento global va a originar el problema del cambio climático, ¿ya? Podemos decir entonces que el calentamiento global va a ser una de las condiciones para que ocurra el cambio climático. Vayamos a ver estas definiciones, pues, ¿no? Cuando hablamos de calentamiento global, solamente nos referimos a la temperatura media de la superficie de la Tierra. Ya, solamente nos ocupamos de la temperatura media de la superficie de la Tierra. ¿Ya? Vamos a medir la temperatura. ¿Ya? Vamos a medir la temperatura, pues. ¿Ya? Es un síntoma del mayor problema, lógicamente, ¿no? ¿Cómo medimos el cambio climático? Observando la temperatura, ¿no? Entonces va a ser un síntoma. Si la temperatura va en aumento, podemos afirmar entonces, el problema del cambio climático va a ir acelerándose, ¿ya? Por tanto, es un síntoma, ¿no? Lo mismo ahora cuando identificamos a un paciente. ¿Cómo sabemos que tiene el COVID? Porque uno de los síntomas es la fiebre alta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos que está ocurriendo el cambio climático? Porque hay un aumento de la temperatura media de la superficie en la Tierra. Es un síntoma, ¿ya? Entonces, el calentamiento global es un síntoma.
¿ya? Es una de las características, es un componente del cambio climático, ¿ya? Se refiere al calentamiento causado por los humanos, ¿no? Al calentamiento causado por la sociedad, ¿no? Debido al rápido aumento del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, ¿no? Causado por las personas, ¿no? Que queman el carbón, el petróleo y el gas. Aquí en este texto que he extraído de un artículo científico, acusa a las personas, ¿no? Pero en realidad no solamente son las personas, sino que es el sistema productivo económico, ¿ya? Del planeta. ¿En qué se basa el esquema productivo económico del planeta? En una economía extractiva, en una economía que quema los combustibles fósiles, ¿no? Toda la economía mundial gira en torno a los combustibles fósiles. ¿Y cuál es uno de los combustibles fósiles más demandados en el mercado internacional, que genera guerras, genera conflictos, etcétera? ¿Ah? A ver, ¿cuál es ese combustible fósil que genera problemas, ¿no? Internacionales, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Se pelea por este recurso, ¿no? Por este combustible fósil, ¿no? Son las grandes reservas de petróleo, pues, ¿no? En el Medio Oriente hay conflicto. ¿Por qué? Por el petróleo. Aquí en Sudamérica hay un conflicto en Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo. Entonces se necesita el petróleo para que pueda moverse la economía mundial. Se necesita quemar los combustibles fósiles para que se muevan las industrias, para que se mueva la economía, etc. ¿Ya? Entonces la base del origen del calentamiento global va a ser entonces la quema del carbón, del petróleo, del gas, ¿no? ¿Correcto? Entonces es un calentamiento causado por la sociedad, ¿ya? Ya no hay que hablar del hombre, ¿no? Generalmente, ¿qué se dice? El hombre. ¿Quién origina? El hombre. No, ya no, la sociedad. ¿Ya? Ahora vivimos en sociedades, ya no hablamos solamente de hombre. La sociedad, específicamente en este caso, la sociedad de nuestros tiempos es de tipo capitalista en su gran mayoría, ¿no? Sociedades capitalistas cuya economía se basa en la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, eso nos ha llevado a el calentamiento global. Yo les comenté al inicio, bueno, yo no lo comenté, sino una de sus compañeras indicó de que efectivamente esta quema de combustibles fósiles aumentó exponencialmente al inicio de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera eran normales, ¿ya? A partir de la revolución industrial, las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera han ido aumentando exponencialmente. En la medida en que aumentan las industrias, en la medida en que aumenta la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, va a ir aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto va a ir acelerando, va a ir profundizando el problema del calentamiento global. Es decir, la temperatura va a ir en aumento, ¿ya? Y eso va a ser uno de los indicadores, uno de los síntomas para nosotros poder afirmar luego, el problema del cambio climático se va a ir agudizando, ¿ya? Se va a ir prolongando, va a ir profundizándose, ¿ya? Pero ya en el mundo científico hoy en día se habla automáticamente ya de cambio climático, ¿no? Ya se ha entendido de que el calentamiento global es parte de, ¿ya? Es la causa de, ¿ya? Del cambio climático. Muy bien, chicos. Continuemos.
Aquí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen que se ha hecho en los laboratorios, se ha hecho una proyección, ¿no? De las temperaturas promedio, ¿no? Que se ha recopilado información de los últimos años y se ha hecho una proyección, ¿no? De cómo está la temperatura a nivel mundial, ¿no? Miren, poco a poco se está convirtiendo en un gran horno, ¿no? En una gran olla. Si ustedes se dan cuenta, miren, toda la parte del Polo Norte está calentándose, ¿no? La temperatura es alta. Dice, miren aquí, mientras más rojo es, la temperatura está 2 grados Celsius por encima de su normal, ¿no? Eso quiere decir, si normalmente la temperatura en el Polo Norte, por así decirlo, era de 0 grados, ahora hay 2 grados Celsius, ha aumentado 2 grados Celsius, se ha ido calentando, ¿no? Y eso va a ir originando, ¿qué? Muchos problemas, descongelamientos, ya vamos a entrar ahorita a ver esos temas, ¿ya? En concreto, lo que estamos observando aquí es el aumento de la temperatura global. A ese aumento de la temperatura global de la Tierra se llama calentamiento global, ¿ya? Se llama calentamiento global. Ahora vamos a ver la otra parte, el cambio climático. Entonces ya hemos identificado el calentamiento global. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático va a incluir el calentamiento, ¿ya? Y los efectos secundarios de este calentamiento. Es decir, ya se va a enfocar en las consecuencias, ¿no? De este calentamiento global, ¿no? Va a coger al calentamiento global como una causa, como un síntoma, y además de eso va a estudiar los efectos, ¿no? Que va a originar este calentamiento, ¿no? ¿Qué efectos? Por ejemplo, el descongelamiento de los casquetes polares, por ejemplo, ¿no? Otro efecto, por ejemplo, el aumento de las sequías, ¿no? Otro efecto, por ejemplo, el aumento de la desertificación, ¿no? Una serie de consecuencias que se van a originar a raíz del aumento de la temperatura media de la Tierra. A todo ese conglomerado, a todo ese esquema se le llama cambio climático, ¿ya? Entonces, los cambios climáticos, ojo aquí, vamos a señalar también, son cambios naturales o causados por humanos. A esto vamos ahí. ¿Qué es lo que argumentan generalmente los que niegan el cambio climático actual? No dicen no, que lo que está ocurriendo ahora es un proceso natural, que eso siempre ha ocurrido en la Tierra. Y si nosotros revisamos el historial del planeta, efectivamente han ocurrido cambios climáticos, ¿ya? Cambios climáticos naturales, ¿ya? Pero el problema de estos tiempos es de que está acelerándose, ¿ya? Este problema del cambio climático de nuestros tiempos está acelerándose cada vez más y aparece cada día más pruebas que indican de que es por la quema de combustibles fósiles, por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, hay que hacer bien esa distinción, ¿ya? Una cosa es hablar de los cambios climáticos que ocurrieron en la Tierra y que sucedieron hace millones de años, y otra cosa es el cambio climático actual de nuestros tiempos, que tiene un origen completamente social, completamente político, ¿ya? Entonces, el cambio climático de nuestros tiempos es 100% social, ¿ya? ¿Y qué va a recoger? Va a recoger, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Va a medir la temperatura media de la superficie terrestre, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una representación, ¿no? De cómo la temperatura, miren, va en aumento cada vez más, y eso, las consecuencias de este aumento están originando el descongelamiento de los casquetes polares, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Ya todo ese conjunto, toda esa problemática ya se llama el cambio climático, que ya hemos establecido que es 100% de origen social, ¿no? 100% de origen social, ¿no? Me dice acá, si la temperatura está en constante incremento, ¿cómo será el clima dentro de 100 años? Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta de Ronnie Milan. Entonces, justamente eso lo vamos a ver más adelante, de cómo los científicos van a ir pronosticando, ¿ya? En función a la información actual que se tiene, van a ir pronosticando cuáles van a ser los escenarios climáticos de aquí 20, 30, 50, 100, 200 años. Y ahorita les voy a hacer ver los gráficos y es para asustarse, es para llorar, ¿ya? Es muy alarmante. Muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo será el clima dentro de 100 años? Ya vamos a ver ahorita, con calma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos en esa línea, ¿correcto? Hoy en día, entonces, vamos a hablar ya de cambio climático, ¿ya? Cambio climático, cambio climático, ¿ya? ¿Qué está originando las mayores migraciones en el mundo? Porque no hay agua, porque no hay hambruna. ¿Qué es lo que ha originado? Ya es el problema del cambio climático, ¿ya? ¿Cómo se origina el cambio climático? Porque hay un calentamiento global, ¿no? Y ese calentamiento global está trayendo efectos secundarios, ¿ya? Muy bien, así vamos a interpretarlo. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, continuemos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, el calentamiento global, ¿no? Ya hemos definido, ¿no? Es el incremento de la temperatura ambiental, ¿no? A ver, ¿cómo se mide la temperatura media? Acá este dato es importante. ¿Cómo los científicos miden la temperatura media del planeta? Solamente miden con el termómetro, ¿no? Ahora se sabe de que se promedia, ¿no? Se mide la temperatura de la atmósfera por un lado y luego la temperatura de los océanos. Entonces, ese promedio de temperaturas se saca un promedio y esa va a ser la temperatura media, ¿ya? Entonces, se hace comparaciones de las temperaturas actuales con las temperaturas del pasado. Y entonces, en esa comparación podemos afirmar ha aumentado o ha descendido la temperatura promedio. Entonces, en la actualidad, lo que se ha observado es que ha habido un incremento de esta temperatura, ¿no? Ha ido aumentando, ¿ya? Desde que se ha iniciado la revolución industrial, se ha ido aumentando las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera y consecuentemente con ello también ha ido aumentando la temperatura promedio de la Tierra. Entonces, a partir de ahí se ha ido alterando el proceso natural como es del efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero entonces está sufriendo cambios anómalos, ¿no? Está sufriendo cambios provocados por el hombre, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Es un proceso artificial, ya hemos dicho que el calentamiento global de nuestros tiempos ahora ya no es natural, es 100% social, es artificial, ¿ya? El incremento, claro, como ya mencionamos, ¿no? Se trastoca, ¿no? El proceso natural de efecto invernadero. Y aquí tenemos una imagen que retrata, ¿no? El calentamiento global, de cómo se está volviendo el planeta cada vez más en un horno, ¿no? Apocalíptico, ¿no? ¿Qué origina el calentamiento global? Origina el cambio climático. Muy bien, muchachos. Aquí hay un esquema para explicar justamente este problema del calentamiento global, ¿no? El calentamiento global entonces va a afectar, ¿no? Al efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural, pero ya no lo va a hacer porque el hombre, con su contaminación, va a emitir aumento de gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, los clorofluorocarbonos, ¿no? Entonces, estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿qué es lo que van a hacer? Van a retener mayor calor, ¿no? Y van a originar un aumento de temperatura. Y ese aumento de temperatura va a originar el calentamiento global, ¿ya? Y a su vez, este calentamiento global va a originar el cambio climático.
¿Ya? Y el cambio climático, ¿de qué manera nosotros podemos identificar, podemos palpar, observar, verificar? Por ejemplo, con el acelerado deshielo de los glaciares, ¿no? Los glaciares van a ir descongelándose constantemente y van a ir, va a ir aumentando el nivel del mar, ¿no? Miren estas imágenes que tenemos aquí a este oso polar que prácticamente ya está flotando sobre lo que queda de un inmenso iceberg, ¿no? Y este es el panorama, en la foto ya de abajo, este es el panorama ya de los polos Antártida, de la Antártida y el polo ártico, ¿no? De cómo se está descongelando todas estas regiones climáticas debido a que la temperatura promedio de la Tierra está en aumento, ¿no? Originando el cambio climático. ¿De qué otra manera podemos verificar estos cambios? Va a haber alteraciones en las estaciones, ¿no? Por ejemplo, si antes en la estación de verano caía una determinada cantidad de lluvia, ahora ya no va a haber lluvias o va a caer en pocas cantidades, ¿no? Si ustedes se van al campo, ¿ya? Y esto también lo he hecho yo, van a entrevistar al agricultor y le preguntan cómo van las cosechas, qué cambios usted ha observado en los últimos años en su actividad. Ellos te van a decir, no ha habido cambios en las lluvias, ya no hay muchas lluvias, te van a decir, ¿no? ¿Y qué otros problemas tiene? Ahora tenemos más sequías, hay más heladas, hay un comportamiento anómalo del clima, ¿ya? Entonces va a haber una alteración por eso en las estaciones. Este problema del cambio climático es tremendo, ¿eh? Es gravísimo, ¿ya? Es gravísimo porque las sociedades van a sufrir el impacto y los efectos de toda esta problemática, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Efectivamente. Entonces, de esa manera se corrobora, pues, ¿no? Que hay un cambio climático. ¿De qué otra manera podemos comprobar el cambio climático? Porque van a ocurrir fenómenos meteorológicos severos, ¿no? Ahora verifiquemos las noticias en la parte del hemisferio norte, en la zona ecuatorial, en Miami, en Cuba, en Puerto Rico, Haití. Cada año, ¿qué es lo que se está observando? Que la cantidad de huracanes está aumentando, ¿no? Si antes anualmente se reportaban entre 2, 3 huracanes, ahora se están reportando entre 5, 8 hasta 10 huracanes. Entonces, están ocurriendo eventos meteorológicos severos, anómalos, que antes normalmente no existían. Aquí en el Perú, ¿de qué está ocurriendo? ¿Qué fenómenos meteorológicos severos? Está empezando a aumentar las sequías, por ejemplo. Están empezando a aumentar los incendios forestales, por ejemplo. Ese dato, por ejemplo, así nomás no lo sueltan, ¿ya? Está empezando a aumentar el problema de la desertificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, son eventos anómalos que van a ir apareciendo. ¿Y quiénes van a ser los que inmediatamente van a sentir esos cambios? Los que viven en el campo, ¿ya? Nosotros todavía quizás no sentimos mucho esos efectos porque la gran mayoría está concentrada en las ciudades, pero ya muy pronto se van a sentir esos efectos y van a ser devastadores, ¿no? Por ejemplo, los que viven en la ciudad de Lima, que somos una población de más de 9 millones, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, ya se pronostica de que va a haber un problema de abastecimiento de agua, ¿no? Hay un problema de escasez hídrico. El río Rimas ya no tiene la capacidad de cubrir la demanda del aumento poblacional, ¿no? Entonces es una bomba de tiempo que se está acumulando y que va a llegar el momento en el cual ya va a ser quizás, esperemos que no, un poco tarde para poder prevenir este problema del cambio climático, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, están ocurriendo cambios anómalos en el clima, ¿no?
hay alteraciones en las estaciones, están ocurriendo mayores eventos meteorológicos y está aumentando el nivel de los océanos, ¿ya? Cada vez más el nivel de los mares está en aumento. Y de hecho hay un video, no lo tengo ahorita a la mano, pero en cualquier momento los comparto. Por ejemplo, en Honduras ya hay grandes cantidades de ciudades que están siendo desplazadas porque el nivel del mar ha ido aumentando. El nivel del mar ha ido inundando ciudades enteras y todas esas familias han perdido sus hogares y están migrando a buscar nuevas tierras. Entonces, resultado del descongelamiento de los casquetes polares está trayendo también el aumento del nivel del mar. Se dice de que 0.4 milímetros anuales está creciendo el nivel del mar en todo el mundo. Entonces, de aquí 15, 20 años, probablemente los que somos todavía de estas generaciones vamos a estar siendo testigos de cómo va a ir desapareciendo paulatinamente la punta Callao, ¿no? Entonces, porque el nivel del mar está en aumento. Entonces, se dan cuenta, hay un conjunto de acontecimientos que están ocurriendo producto del cambio climático, ¿ya? Y el cambio climático está estrechamente vinculado, ¿no?, a su causa, que es el calentamiento global. Nuevamente, ¿y qué es el calentamiento global? El aumento de la temperatura. ¿Y por qué aumenta la temperatura? Porque hay un aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué gases? Aquí está el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, hay otros gases más que les voy a mencionar, ¿no?, que están siendo emitidos a la atmósfera. ¿Quién los emite? La sociedad, pues. Las industrias, ¿no? La sociedad que quema los combustibles fósiles, ¿no? Una economía basada en el petróleo nos está llevando a profundizar este problema del cambio climático. Muy bien, entonces este esquema, ahí se los he pasado a los delegados, está bien didáctico, lo van a revisar nuevamente y van a estar ahí repasando constantemente, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿el cambio climático es natural o es social? ¿No? Entonces ya cae por su propio peso, ¿no? Es completamente social, ¿ya? Completamente social, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, y ahora entrando un poco al otro terreno, ¿qué es lo que le debe preocupar a las nuevas generaciones? ¿Por qué debemos nosotros, los jóvenes, preocuparnos? Preocuparnos por el futuro, preocuparnos por el cambio climático, ¿ya? Porque eso va a marcar el destino de nuestras vidas en el futuro. Entonces necesitamos acciones, ¿no? Acciones para frenar esto. Pero países pobres como el nuestro está bien difícil porque, en primer lugar, nosotros no tenemos industrias. Y ahorita vamos a entrar a quiénes son los que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, ¿ya? Sigamos. Entonces, a ver. Muy bien, aquí tengo unos gráficos que quiero que lo vean. Miren, este gráfico que está en la parte izquierda, ¿no?, es las anomalías térmicas que se han registrado. Acá en la parte de abajo, miren, están los años, desde 1880 hasta el 2020, ¿ya? La línea que está de color rojo representa la tendencia de las temperaturas. Lo que está en la línea azul es los cambios de temperatura anual, ¿no? Por ejemplo, miren, de 1880 a 1900, cómo ha ido comportándose la temperatura, ¿no? Ha habido altos y bajos, ¿ya? Se considera el año cero como el año base, ¿ya? El año base, ¿no? Se le pone 0 grados, ¿no?, a una temperatura normal, promedio. Y sobre esa base se calcula la anomalía térmica. Y miren lo que ha ocurrido desde 1940
en adelante, cómo ha ido comportándose la temperatura. Ha ido aumentando sobre su base, ¿no? Ha ido aumentando, ¿no? Es decir, que se ha ido prolongando el problema del calentamiento global. ¿Ya? Estamos en el año 2020 y la temperatura sigue en aumento. No hay cuando pare. ¿Ya? No hay cuando pare. Hace poco se creía de que con este tema de la parálisis mundial por el COVID-19 ya estaríamos frenando el problema del calentamiento global. Sí, efectivamente, ¿no? Eso duró un mes y medio, pero se empezó a reactivar nuevamente la economía en base a la quema de los combustibles fósiles y se dispararon la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Y nuevamente regresamos al problema habitual. Entonces, esta es la tendencia, alumnos. Esta es la tendencia de la temperatura promedio global, que está aumentando cada vez más. ¿Ya? Ahorita está en 0.8 grados Celsius por encima de su normal, llegando a 1 grado Celsius por encima de su normal. 1 grado que cambie en la temperatura del planeta es bastante. Eso se refleja en muchos problemas que pueden ocurrir. 2 grados ya es infernal, 3 grados ya ni qué hablar. ¿Ya? Entonces, miren cómo está, de esta manera, ¿no? Los científicos pueden medir, ¿no? Esta tendencia, este incremento de la temperatura media. ¿Ya? Entonces, bien, esto en el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos aquí en el lado derecho? En el lado derecho ya tenemos las proyecciones, ¿no? Por ahí me preguntaba Roy, ¿no? De acá a 100 años, ¿cómo va a estar el clima? ¿Cómo van a ser las cosas? Aquí hay las proyecciones. Ahí ya se recurre a métodos, a modelos estadísticos muy avanzados, ¿no? Que van a realizar proyecciones. En base a los datos actuales que se tiene, se van a empezar a proyectar. Entonces, ¿cómo ocurren estas proyecciones? Aquí, miren, hay una serie de líneas de colores, ¿no? Cada línea de color representa a una agencia científica, una institución científica en el mundo que está estudiando el cambio climático. Y cada agencia científica, cada institución o cada modelo de proyección estadística sobre el cambio climático va a ser una proyección. Entonces, aquí lo que tenemos es un conjunto de proyecciones, ¿no? De distintas agencias científicas que nos predicen, que nos pronostican cómo se va a ir comportando la temperatura media de la Tierra. Y absolutamente todos estos modelos estadísticos, todas estas agencias científicas están de acuerdo en que la temperatura de la Tierra promedio va a ir aumentando por encima de los 2 grados Celsius, por encima de su normal. Es decir, si la temperatura promedio era de 15 grados Celsius, de aquí 50, 100 años va a estar 2 grados encima de su normal, es decir, en 17 grados Celsius. Profe, pero solamente son 2 grados, no pasa nada. No, con 0.5 grados por encima de su normal cambia todo. ¿Ya? Con 1 grado peor, con 2 grados ya imagínense, ¿no? Se va a alterar todos los patrones climáticos de la Tierra, ¿no? Entonces, de esta manera se realizan las proyecciones, alumnos. Aquí lo que estamos observando en este gráfico son las proyecciones que se tienen para el futuro, ¿ya? Entonces, los que quieren llegar a ser gobiernos, quieren llegar a ser presidentes, etcétera, tienen que tomar en cuenta este tipo de proyecciones para poder planificar, para poder mitigar, frenar el impacto del cambio climático, ¿no? Muy bien. Hay muchos países que han ignorado este problema del cambio climático y eso ha terminado, pues, por resultados catastróficos, ¿no? Ahorita toda Europa, por ejemplo, toda Europa ahorita está sufriendo las consecuencias del cambio climático, ¿ya?
Estados Unidos también ya está padeciendo los impactos del cambio climático y su gobernante ha negado este problema. Entonces se agrava la cosa, ¿no? Se agrava, ¿ya? Se agrava. Entonces se dan cuenta de que es 100% social, 100%, 100% político. Muy bien. Muy bien, continuamos hablando, ¿no?, del futuro que nos espera, ¿ya? Estas son las proyecciones en cuanto a temperatura que se hacen, es decir, proyecciones de calentamiento global, ¿no? Entonces ya si ya tenemos ya el síntoma, si ya tenemos la temperatura, cómo se va a ir comportando, entonces ya nosotros podemos pronosticar cómo se va a ir, qué otros efectos van a ir ocurriendo, ¿no? Aquí este es actual, esto lo he sacado hoy día recién del reporte del IPCC acerca del calentamiento global, de cuáles son las proyecciones que se tiene. Esta es la temperatura hasta el año 2017. Lo que está de color anaranjado es la temperatura que ha ido aumentando. La temperatura promedio de la Tierra ha ido aumentando, ¿no?, hasta el año 2017. ¿Ya? Esto es lo último que se tiene, lo más actualizado. Este calentamiento ya hemos indicado de que se debe a a la quema de combustibles fósiles y a todo el sistema productivo en base a estos hidrocarburos, pues, ¿no? Entonces, las proyecciones, lo que ya vemos aquí de colores, son las proyecciones, ¿ya? Lo probable, lo que va a ocurrir tomando en cuenta esta tendencia. Entonces, se observa de que va a seguir aumentando la temperatura promedio, es decir, el calentamiento global va a ir en aumento y por tanto el cambio climático se va a ir volviendo más voraz, ya va a ser brutal, ya a este ritmo. Si es que no se hace nada, esto va a ir aumentando siguiendo esta línea, ¿no? Y no va a haber cuándo pare. Entonces, miren lo que nos espera, ¿no? Para el año 2040, para el año 2060, 2080, 2100, vamos a tener escenarios en el cual la temperatura promedio de la Tierra está en aumento. Y por tanto, ¿cuáles van a ser los efectos? Ya el problema va a ser más devastador, pues, ¿no? El cambio climático va a estar en su máximo apogeo. Entonces, el COVID-19 no es nada comparado a lo que se nos viene. Ojo ahí, ojo ahí. ¿Ya? Continuamos. Esta es una simulación en computadora de cómo se grafica, ¿no?, las proyecciones de temperatura en la Tierra. Este escenario representa del año 2081-2100, si es que la temperatura va en aumento, ¿ya? Esto es del 1986 a 2005, que se tenía en la Tierra de esta manera. Había un leve calentamiento en los polos, ¿no? Y también hay un leve aumento también aquí en Latinoamérica, en el Perú, en la Amazonía, en Norteamérica, en África, en la Antártida, está en 1 grado, 1.5 grados hasta 2 grados Celsius por encima de su normal. Pero para el futuro, miren, para el año 2081-2100, este es el escenario que se espera para el planeta Tierra. 5, 7, 9, hasta 11 grados por encima de la normal. Imagínense, miren, todo el Polo Norte prácticamente ya no va a existir nada de casquetes polares, todo va a estar derretido, ¿no? El bosque tropical aquí, la Amazonía, el África, Europa, todo Norteamérica van a estar en llamas, ¿no? Nos espera una hoguera inmensa, ¿no? Esto es lo que nos espera, este es el futuro. Estas son las proyecciones científicas que se hacen respecto, en este caso, a la temperatura media, es decir, la causa del cambio climático, el calentamiento global. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, aquí, a ver, los leo, a ver qué dicen, cuáles son los comentarios, ¿no? Hay buenas reflexiones, muy bien, chicos, sí. Efectivamente, estos temas nos sirven a nosotros para reflexionar, aprender,
¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Me pregunta aquí Melanie, profe, ¿y nos vamos a poder adaptar a estas temperaturas? Difícil, bien difícil, ¿ya? Bien difícil, bien difícil. Va a ir apareciendo una serie de problemas, pues, ¿ya? Ahorita vamos a empezar a ver cada uno de cuáles son las consecuencias que van a ir apareciendo con el cambio climático, ¿ya? Sigamos. Al final todos se verán afectados, efectivamente. Muy bien, Rosemary. Muy bien. Todos vamos a ser afectados por el cambio climático. Ya estamos ya inclusive siendo afectados, solo que no nos damos cuenta. Ya todavía las consecuencias son muy leves. Este tema del COVID-19 también tiene que ver con el cambio climático. Ojo ahí. Ya, eso ya lo vamos a ver más adelante. Me parece que todavía no estamos preparados para esa conversación. Bien, sigamos aquí. Bien, entonces este es el pronóstico que se tiene para el futuro, ¿no? El escenario que nos espera, si es que la temperatura promedio de la Tierra va a ir aumentando. Muy bien, ahora vayamos a ver el cambio climático. El cambio climático es la alteración del clima, ¿ya? La alteración del clima. El clima va a cambiar, ¿no? Por obra del calentamiento global, ¿no? Y eso está atribuido a las acciones, a las actividades humanas, ¿no? A las actividades sociales, ¿no? Quienes van a alterar la composición total de la atmósfera mundial, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre el cambio climático? Porque se aumentan los gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son esos gases de efecto invernadero que van a ocasionar el cambio climático? ¿No? Claro, el calentamiento global y por tanto el cambio climático. El dióxido de carbono, alumnos, el primer gas, el más abundante, el dióxido de carbono. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo se encuentra? La quema en las fábricas, pues. ¿Ya? Principalmente en las grandes industrias, ¿no? En la deforestación también. Cada vez que estamos deforestando un bosque, estamos eliminando un sumidero de carbono, estamos alterando el ciclo del carbono, ya no va a haber en dónde almacenar carbono, entonces lo único que le queda es quedarse pues en la atmósfera, ¿no? Y de esa manera se contribuye al cambio climático. El dióxido de nitrógeno también, alumnos, ¿ya? El dióxido de azufre, ¿ya? El metano, ¿no? El metano. ¿En dónde encontramos el metano? En la agricultura, en la ganadería, ¿ya? Y también en la parte de Asia, en Siberia, en Rusia y en Alaska, en Norteamérica, hay grandes depósitos de metano sepultados en su suelo, que se llaman los permafrost, ¿ya? Apunten eso. ¿Qué son los permafrost? Son suelos congelados, ¿ya? Suelos congelados que tienen capturado en su interior el metano. Y ahora con el problema del calentamiento global, ¿no? Con el aumento de la temperatura promedio, ¿qué está ocurriendo? Que estos suelos están empezando a descongelarse, ¿ya? Y al descongelarse, ¿qué están liberando a la atmósfera? Metano, ¿ya? Y el metano es más letal que el dióxido de carbono porque tiene una capacidad de almacenamiento de calor 20 veces más que el dióxido de carbono y también demora mucho más años en desaparecer. Así que el metano es peligrosísimo en la atmósfera, ¿ya? Eso está ocurriendo en Alaska, está ocurriendo en Siberia, ¿ya? Donde están teniendo ellos problemas con los permafrost, están teniendo problemas con el metano. Aquí en el Perú hay problemas, sí hay problemas en la agricultura, por ejemplo, ¿no? En la siembra del arroz, en la ganadería, etc. Continuamos. El óxido nitroso, los gases fluorados. Todos estos conjuntos de gases que le estoy aquí señalando son creados por la industria química, pues, ¿no? Entonces aquí
está un conjunto de moléculas de los gases de efecto invernadero, el greenhouse gases, ¿no? En inglés, gases del efecto invernadero. Entonces, todo este conjunto de gases están aumentando en la atmósfera y están, por tanto, reteniendo mayor calor, ¿no? Ocasionando un calentamiento global, ¿no? Y, por tanto, contribuyendo al cambio climático. Porque este aumento de temperatura va a alterar los patrones climáticos. Ojo ahí, ¿ya? Aquí en este gráfico lo que les quiero mostrar es a lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido cambios climáticos, ¿no? Pero estos cambios climáticos han sido naturales, pues, ¿no? No han sido ocasionados por la humanidad. Hace 450 miles de años no existía el hombre, ¿no? Hace 30, 40 millones de años no existía el hombre. Por tanto, era un proceso natural que ocurría en la Tierra. Pero la diferencia es que ahora, en nuestros tiempos, este problema del calentamiento global ya lo está ocasionando la propia sociedad, ya, las propias actividades humanas. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí estamos observando las variaciones del dióxido de carbono en la atmósfera, de cómo ha evolucionado la cantidad acumulada de dióxido de carbono en la atmósfera hace miles de años y en la actualidad, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede observar es que dice la revolución industrial ha causado un drástico ascenso del dióxido de carbono, ¿no? Miren, en 1800 empieza el aumento exponencial del dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? ¿Qué combustibles se quemaba en la primera revolución industrial? ¿Se acuerdan? El carbón, ¿no? En la segunda revolución industrial, ¿qué se quemó? El petróleo, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver. Ya. Vamos a... Me están apurando. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a correr un poco, ¿ya? Entonces, en el mundo hay una institución que se va a encargar del estudio del cambio climático, que es el IPCC. El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Son científicos del mundo que se han asociado y que están estudiando esta problemática desde distintas partes del mundo, desde Estados Unidos, desde Oceanía, Rusia, Europa, desde el Brasil, en Argentina, en Chile, en el Perú. Entonces hay un conjunto de científicos a nivel mundial que están estudiando este problema del cambio climático y se van a juntar en el IPCC, ya que es la institución oficial, ¿no?, que tiene reconocimiento de las Naciones Unidas, que van a estar constantemente haciendo reportes del cambio climático, ¿ya? Es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas. Su misión es proveer al mundo una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus impactos y sus riesgos naturales, ¿no? Entonces, estos científicos son los que nos van a recomendar a nosotros, ¿ya? A ver, un minuto, por favor, me están llamando. Ya, entonces muy bien, el IPCC va a ser la institución oficial que va a estudiar esto, ¿no? Ya, muy bien, vamos a ir acelerando un poco, ¿ya? En 1988 se va a fundar esta IPCC justamente para estudiar esta problemática, ¿no? Por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, que son las dos instituciones que van a fundar esta institución muy importante. ¿Ya? El IPCC elabora los informes que contribuyen al trabajo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este gráfico
tenemos las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero, ¿no? La cantidad de gases que se van acumulando, ¿no? De acuerdo a los años. Miren, desde 1970 hasta el 2010, de cómo ha ido evolucionando la cantidad de gases de efecto invernadero. Lo que está de color mostaza es el dióxido de carbono. Y miren, el dióxido de carbono ha ido aumentando paulatinamente durante los últimos años, ¿no? Y así sucesivamente también otros gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido de nitrógeno, los gases fluorados, que están aumentando cada vez más y profundizando el problema del cambio climático. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces, aquí tenemos las emisiones de carbono fósil, ¿no? Aquí está la cantidad de petróleo que se va quemando y va aumentando, la cantidad de carbón, la producción de cemento, etcétera. Toda la quema de todos estos elementos, de todos estos hidrocarburos, de todos estos elementos fósiles, va a dar un total, ¿no? Que es un aumento total de carbono en la atmósfera. ¿Ya? Aquí en este gráfico estamos observando la cantidad de dióxido de carbono por kilowatts que bota, por ejemplo, el carbón, el petróleo y el gas natural. La cantidad de dióxido de carbono, que es un importante gas de efecto invernadero, es emitida a la atmósfera por unidades eléctricas producidas por estos tres hidrocarburos. Nos decían de que el gas natural es limpio. No, no es limpio. También contamina. Claro que comparado con el petróleo y el carbón es menos, ¿no? Pero sí contamina. ¿Ya? Aquí tenemos el carbón, el petróleo y el gas natural, ¿no? Que están aportando con gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. ¿Ya? Consecuencias del cambio climático, ya vamos viendo las consecuencias. ¿Qué consecuencias estamos observando aquí? Desertificación, ¿ya? Adelgazamiento de las capas solares, derritimiento de los glaciares, elevación del nivel de los océanos, reducción de la costa por invasión marina. Claro, las costas se van a ir achicando, ¿ya? Porque va a ir aumentando el nivel del mar. El incremento de precipitaciones en algunas regiones y la ausencia de precipitaciones en otras regiones. Por ejemplo, miren esta primera fotografía. Aquí hay un problema de sequía grave, no hay lluvias, ¿no? Los suelos van perdiendo sus nutrientes, van perdiendo sus propiedades debido a que no hay agua, escasez hídrica, y todo este cultivo va a morir, ¿no? Aquí en la segunda imagen estamos observando a todo un pueblo que se ha quedado sin agua y ahora se ven forzados a migrar. Ojo que esto ya está ocurriendo. En Chile, por ejemplo, hay ciudades enteras que ya están empezando a migrar porque ya no hay agua. ¿Ya? Muy bien, sequías, ¿no? Emigraciones de la fauna, pérdida de biodiversidad, desertificación y extensión en zonas áridas y por tanto migraciones climáticas, ¿no? Aquí está un conjunto, miren, un catálogo de cambios, dice, catálogo de cambios que están ocurriendo en esta parte del Polo Norte, ¿no? Entre Canadá, entre Groenlandia y Rusia está ocurriendo estos problemas. Por ejemplo, el derretimiento de los permafrost, ¿no? Lo que les acabo de mencionar hace instantes, ¿no? El incremento de agua dulce, ¿no? Los casquetes polares se van descongelando y eso van originando ríos, ¿ya? Se va derritiendo los glaciares, se van derritiendo las nieves, ¿no? Y entonces se van alargando las estaciones de verano. Entonces va a ocurrir una serie de cambios por el cambio climático en esta parte del mundo. Y no solamente acá, sino también en Sudamérica, en África, y en todas partes. Esta es una imagen que más o menos refleja, ¿no? Explica de cómo están ocurriendo estos descongelamientos, ¿no?
el aumento del nivel del mar, como ya les mencioné, ¿no? Acá hay un pronóstico, ¿no? Aquí hay un pronóstico de cómo estaría aumentando el nivel del mar, ¿no? Lo que es de rojo es si es que se siguen emitiendo los gases de efecto invernadero, miren qué tanto va a aumentar el nivel del mar en metros, ¿no? Para el año 2100 va a aumentar 1 metro, para el año 2150 ya van a ser 2 metros y así sucesivamente, ¿ya? En la medida en que más gases de efecto invernadero se vaya expulsando a la atmósfera, va a haber mayor descongelamiento y por tanto también mayor elevamiento del nivel del mar, ¿ya? Aquí hay un hipotético escenario en el cual se recorten drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, tendría que estar de acuerdo Estados Unidos, tendría que estar de acuerdo China, tendría que estar de acuerdo la India, todos los países contaminantes, abrazarse todos y decir ya no vamos a emitir gases de efecto invernadero. Entonces eso está un poco difícil, así como vemos las cosas, ¿no? Esperemos que eso cambie. Bien, sequías, mayores sequías, ¿no? La precipitación anual va a variar en todas partes del planeta. Muy bien, y el problema de la desertificación, ¿no? Miren cómo toda la franja costera que está de color verde se va a ir profundizando el problema de la deforestación. Estas son las regiones áridas de Sudamérica, áridas y semiáridas. Entonces va a ir profundizándose ese problema y eso está yendo al bosque húmedo tropical, que cada vez más se está deforestando y se está practicando minería ilegal, ¿no? Y eso está contribuyendo a profundizar el problema de la desertificación, el problema del cambio climático. Muy bien. ¿Ya? Entonces, así están las cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ir cerrando ya porque ya tenemos otro curso. Las migraciones forzadas por sequías, ¿no? Todo esto acá lo van a encontrar en su diapositiva, ¿ya? Estas son las emisiones de dióxido de carbono acumuladas. Estados Unidos, la Unión Europea y China son los que mayores emiten dióxido de carbono. Y aquí tenemos un ranking de los países más contaminantes, ¿no? China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, son los que más contribuyen con dióxido de carbono en millones de toneladas anuales en el mundo. Estos países tendrían que ponerse de acuerdo en frenar o disminuir la emisión de sus gases de efecto invernadero, pero eso está bien difícil. Cada vez más el problema de Estados Unidos con China se va acelerando. Ninguno de estos países quiere firmar los tratados internacionales. Estos son lo que se ha podido avanzar. La Convención del Marco de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, la Convención de las Naciones Unidas para luchar contra la desertificación, para proteger los humedales y la diversidad biológica, y ahora último, el Acuerdo de Escazú, que contribuiría, ¿no?, a que los activistas ambientales tengan mayores accesos para proteger los bosques y tener información y acceso a la justicia ambiental, que no lo quieren ratificar, ¿no?, los mismos de siempre. Entonces, toda esta normativa hay que conocerla y hay que hacerla respetar, porque de esta manera se estaría pues contribuyendo a frenar en algo el cambio climático. La frase de hoy es: si tú crees que la economía es más importante que el medio ambiente, trata de aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero, ¿ya? Para reflexionar. Bien, alumnos, vamos a quedarnos aquí. Se les ha enviado una práctica, lo van a ir resolviendo y ya las respuestas lo tenemos el próximo jueves. Muy bien, alumnos, vamos a quedarnos aquí porque ya va a entrar el curso de física. Muy bien, alumnos, nos estamos viendo, cuídense, un abrazo para todos y a proteger el planeta. Chao.